este vídeo vamos a hablar de la Hispania romana. Hispania es el nombre que le pusieron los romanos a la península ibérica. Como recordaréis, antes de que llegaran los romanos, aquí en la península ibérica, estaban los celtas y estaban los íberos. Y después llegaron otros pueblos colonizadores, como los griegos, los cartagineses y los fenicios. Roma conquistó, peleó por Hispania contra los cartagineses. En el año 218 a.C., los romanos vencen a los cartagineses y empiezan a conquistar la península ibérica. Y en el año 19 a.C. terminan de conquistarla. Lo último que conquistaron fue precisamente la parte del norte, donde estamos nosotros, donde estaban los astures, los cántabros y los vascones, porque los llamaban así, vascones, de Vasco. Esta parte roja del mapa fue la última que conquistaron en el 19 a.C., pero fijaros la cantidad de años que estuvieron conquistando la península, desde el 218 hasta el 19 a.C., casi 200 años luchando para conquistar toda la península ibérica. Llamamos romanización, esta palabra es importante, al proceso por el que los habitantes que había en la península ibérica se fueron acostumbrando a la cultura, a las costumbres y a la civilización romana. Y poco a poco se fueron haciendo romanos. Romanizar es hacer romano. Claro, a lo largo de 200 años, pues la gente poco a poco pues fue acostumbrándose a las cosas que traían los romanos. Los romanos permanecieron en Hispania, después de conquistarla, permanecieron hasta el 400 después de Cristo. Hasta el 400 después de Cristo. O sea que estuvieron muchos años en la península y por eso nos dejaron tantas cosas. En este esquema que tenéis aquí vamos a ver cómo era la sociedad romana. La sociedad romana se dividía en tres clases de personas. Así a grosso modo, tres clases de personas. Por un lado estaban los hombres libres. Los hombres libres. Por otro lado estaban los esclavos. Y en tercer lugar estaban las mujeres. Vale. Los hombres libres, como su propio nombre indica, pues eran libres para casi todo. Podían decidir, podían votar, podían formar parte del gobierno, podían tener tierras, es decir, lo podían hacer todo, dependiendo un poco, había hombres libres que eran más ricos que otros, pero en general vivían muy bien porque eran libres para todo. Los esclavos eran personas que no tenían ningún derecho, no podían hacer nada, dependían siempre de un hombre libre. Era como ahora tener un perro, que el perro es del dueño, pues el esclavo era del dueño y no tenían libertad para nada. Eran esclavos generalmente los que habían luchado antes contra Roma y Roma los había ganado. Entonces al ganarlos los esclavizaba, los convertía en esclavos suyos y los utilizaba para todo. Los utilizaba para servir en las casas, para construir obras, para todo. Y luego, en tercer lugar, estaban las mujeres. Y las mujeres dependía si eran libres o si eran esclavas. Si eran esclavas, pues igual que los hombres esclavos. Hacían de todo, no tenían ningún derecho y tenían que trabajar para los hombres libres. Si eran libres, las mujeres libres no tenían los mismos derechos que los hombres. No podían votar, no podían gobernar, no podían formar parte del ejército y dependían para todo de un hombre. Y eso que eran libres. Así que imaginaros
Desde siempre, ya sabéis, ya habíamos comentado que las sociedades eran muy machistas y que ahora las mujeres todavía siguen luchando, pero todavía les queda mucho hasta llegar a conseguir los mismos derechos que tienen los hombres. Esta es una ciudad romana. Como podéis ver, en las ciudades romanas estaban trazadas perfectamente las calles perpendiculares unas con otras. Y en una ciudad romana había principalmente dos, voy a trazarlo con una línea aquí para que lo veáis, había una calle perpendicular así, con otra, y donde se cruzaban, más o menos, donde se cruzaban, había una plaza pública, una gran plaza pública, a la que llamaban foro. En el foro es donde se reunía la gente, donde hablaban, donde hacían discursos, donde discutían de política. Por supuesto, siempre estamos hablando de los hombres libres. Los esclavos y las mujeres no participaban de esto. Los romanos nos dejaron, eran grandes constructores. Y entonces en Hispania también dejaron muchas obras suyas. Pero vamos a ver los tipos de construcciones que tenía. Tenían construcciones diferentes. Por ejemplo, para divertirse, para el ocio, como dice aquí, tenían principalmente los teatros, que eran semicirculares. Aquí era donde estaba el escenario y donde actuaban los actores, y en las gradas era donde se sentaba el público. Eran al aire libre, no eran cubiertos, pero tenían muy buena acústica. Eso quiere decir que se oía muy bien todo lo que decían los actores sin necesidad de micrófonos ni de altavoces, que en aquella época, por supuesto, no existían. Les gustaba mucho el teatro y hay muchas obras clásicas de teatro que todavía se representan hoy. Por ejemplo, en el Teatro Romano de Mérida, aquí en Extremadura. ¿eh? Luego tenían los anfiteatros. El anfiteatro más conocido es el Coliseo de Roma. En el anfiteatro no se representaban obras de teatro, lo que se hacía era luchas de gladiadores. Luchas que a veces eran contra animales, otras veces eran de unos gladiadores contra otros. Los gladiadores no dejaban de ser esclavos, esclavos especiales que los alimentaban muy bien, que los entrenaban muy bien para la lucha, y luego los romanos disfrutaban yendo al anfiteatro a ver cómo se peleaban, y se peleaban a muerte. Ir al anfiteatro para los ciudadanos romanos era ir por la mañana y salir de noche. Allí comían, allí hablaban, allí veían los espectáculos y estaban todo el día viendo espectáculos que a nosotros nos pondrían los pelos de punta hoy porque, claro, ver cómo matan a personas no es nada agradable precisamente. Llegaron a hacer hasta batallas navales. En el foso del anfiteatro lo inundaban de agua y luego con barcos, con pequeños barcos, luchaban como si estuviesen en el mar. Luego tenían otra cosa que se llamaba el circo, que es como una pista para carreras de caballos. Carreras de caballos que generalmente iban tirando de un carro y de 4 en 4. A eso se le llamaban cuadrigas. Esto se hacía en los circos. Esta es la pista, giraban así alrededor, en dirección a, como veis, el aspa este que estoy moviendo yo. Y por último, las termas. Las termas son como los spa modernos. Hoy cuando la gente se quiere relajar con el agua, con la sauna, con los masajes, con demás, va al spa, ¿no? Está muy de moda el hacerlo. En Gijón, por ejemplo, hay varios. Bien, pues entonces las termas eran un lugar donde la gente iba a relajarse. Claro, los hombres libres. Los esclavos trabajaban para mantener el agua caliente,
para mantener aquello limpio, para traerles las toallas, para este tipo de cosas. Los que disfrutaban eran los hombres libres. Se metían en piscinas, había piscinas de agua fría, de agua caliente, había saunas, había masajistas, etcétera, etcétera, y allí pasaban largos periodos de tiempo hablando entre ellos y disfrutando del agua y de esas comodidades. Pero no solamente hacían obras para disfrutar, para el ocio, también hacían obras públicas, es decir, obras que sirvieran para todo el mundo. Y entre las principales obras públicas que hacían eran, en primer lugar, los acueductos. Acueducto significa conducto de agua. Para llevar el agua a las ciudades, construían estos acueductos, por aquí arriba pasaba el agua y lo llevaban a la ciudad y lo distribuían. Este es el acueducto de Segovia, que es mundialmente conocido, ¿eh? Después hacían puentes. Los puentes romanos son muy característicos porque tienen los arcos, los ojos del puente, son arcos que se llaman arcos romanos, así redondos. Hacían faros. Por ejemplo, este que veis aquí es el faro de la Torre de Hércules en La Coruña. Este faro es de la época de los romanos. Claro, servía para señalizar la costa y que los barcos pues no chocaran contra la costa, igual que los actuales. Y luego hacían calzadas. Las calzadas eran las carreteras de ellos. Lo que pasa es que en lugar de hacerlas con asfalto, lo hacían con adoquines. Los adoquines son piedras bien colocadas, unas al lado de otras. Era muy complicado hacer las calzadas porque por la parte de abajo había que meterle varias capas. Una capa de grava, otra capa de arena más gruesa, otra capa de arena más fina y encima después los adoquines perfectamente colocados. Aquí en Asturias, entre Asturias y León, había una calzada y todavía se conservan algunos restos. Se puede ver, por ejemplo, si se sube a los montes de Somiedo, en los montes de Somiedo se ven restos de esa calzada romana. Bien. Después tenían construcciones, monumentos conmemorativos. ¿Qué significa eso? Pues que eran monumentos para conmemorar una victoria. Ganaban una batalla o conquistaban un territorio y entonces para conmemorar ese hecho tan importante para ellos, pues hacían principalmente dos tipos de monumentos. Unos eran los arcos del triunfo, como este. Este es el arco de Bará, en Tarragona. Arcos del triunfo. Y luego también hacían columnas que estaban todas grabadas y decoradas. Esta es la columna de Trajano, está en Roma. También tenían otro tipo de construcciones que eran construcciones religiosas, que eran los templos. Los romanos, hablando de templos, los romanos al principio del Imperio Romano creían en varios dioses. Y cuando finalizó el Imperio Romano, pues se hicieron cristianos. Estos son mosaicos, que eran unos grandes artistas. ¿Sabéis lo que es un mosaico? Porque son pequeñas piezas de cerámica o de tal, que van poniéndose como si fuera un puzzle, ¿no? Con toda la paciencia del mundo, formando dibujos. Generalmente estaban en los suelos de las casas de los hombres libres, para decorar pues las habitaciones y demás. Todavía hay bastantes mosaicos que se conservan, si no totalmente, por lo menos en parte. Pero casi lo más importante que nos dejaron los romanos fue su cultura. En primer lugar, nos dejaron la lengua, el latín. El latín hoy es una lengua muerta, se dice lengua muerta porque no se habla. Se escribe y se leen documentos en latín, pero no se habla. Sin embargo, del latín proceden todas las lenguas
por ejemplo, de la península ibérica, excepto el vasco. El gallego, el castellano, el catalán, todos esos idiomas proceden del latín. Luego, bueno, el tema de la religión, que como os había adelantado antes, al principio, cuando llegaron a la península ibérica, eran paganos y adoraban a varios dioses, pero a partir del año 380 después de Cristo, entonces se convirtieron al cristianismo y todo el imperio romano era cristiano. Y luego otra tercera cosa que nos dejaron fue el derecho romano. El derecho son las leyes, es el conjunto de leyes por el que se gobernaba el imperio romano. Y esas leyes nos sirvieron como modelo a nosotros en Hispania, en España hoy, para hacer nuestras propias leyes. Las leyes que hoy tenemos y que hoy todavía, después de tantísimos años, nos rigen en nuestro país, son leyes que están basadas en el derecho romano. Y en Asturias fue lo último que conquistaron los romanos. Ya lo hablamos varias veces. Los astures, valiéndose de la defensa natural que suponía la cordillera cantábrica, pues no dejaban pasar a los romanos. Y pelearon duramente para que no... En Asturias, lo que hoy es Asturias, estaban por una parte los astures y por otra parte los cántabros. Vivían, como sabéis, en castros, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y a la minería de oro. En una parte de Asturias había minas de oro y eso era muy importante para los romanos. Seguramente oiríais hablar de las médulas. Pues en las médulas, que es un paisaje precioso, están todavía los restos de esas minas de oro que explotaron los romanos después cuando lo conquistaron. Estos son los restos de un castro celta y esta casa está reconstruida para que la gente que visite el castro sepa cómo eran las casas. Estas eran las viviendas y los poblados de los astures, es decir, de los celtas que vivían en Asturias, que se llamaban astures. Y en el año 19 a.C., este emperador, César Augusto, vence a los astures, ya por fin, después de tantos años, a los cántabros y a los vascones. Aquí tenéis cómo era un guerrero astur, que es la imagen que tenemos todos de cómo eran los celtas. Y aquí tenemos un legionario romano con todas sus armas, que eran muchas, armadura, casco, espadas diferentes, etcétera, etcétera. En Asturias los romanos construyeron calzadas, construyeron ciudades enteras. Por ejemplo, Gijón, el origen de Gijón, ¿veis esto? Esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí era Gijón en la época romana. Cualquiera lo diría, ¿verdad? Bueno, pues a Gijón lo llamaban Gigia. De hecho, hay algún establecimiento en Gijón, sobre todo en el barrio de Cimadevilla, que se llama Gigia, porque ese nombre fue el que le puso, los romanos le pusieron ese nombre a la ciudad de Gijón. También otras ciudades como Lugo de Llanera, que queda al lado de Oviedo, que llamaban Lucus Asturum, y también otras como Pravia, que llamaron Flavionavia. Y también tenían villas, y la más importante de todas, la que mejor se conserva y que están haciendo excavaciones allí, lo veis aquí en esta imagen, es la villa de Beranes, que queda al lado de Gijón. Bueno, y esto es todo sobre los romanos.